ejercicio de Calc vamos a trabajar con un montón de funciones de una forma muy sencilla, sin anidar. Vamos a trabajar con varias funciones de fecha, lógicas, estadística, de texto y con la función de hoja de cálculo buscar v, con todas esas funciones que vemos en pantalla. Comenzamos. En esta primera hoja vamos a calcular primero la fecha del día de hoy, en la celda B4. La fecha del día de hoy la recogemos del sistema, del equipo, con la función hoy. Nos situamos entonces en B4, introducimos igual a hoy y obtenemos la fecha de hoy. En C4 queremos obtener de esa fecha del día de hoy, queremos obtener el día nada más. Entonces usamos la función día. Función día de B4, hacemos un clic en B4 y obtenemos el número correspondiente al día. Hacemos lo mismo en la celda D4 con respecto al mes. Usamos la función mes de B4 y obtenemos el número 1. Y para el año hacemos lo mismo. Usamos la función año con respecto a B4 y obtenemos el número correspondiente al año. Para averiguar ahora el día de semana que corresponde a esa fecha, utilizamos la función diasem. La función diasem se compone de dos argumentos. El primero es la fecha de la que quiero obtener el día de la semana y el segundo argumento es el tipo de cálculo. Si indico un 1, la semana empieza a contar en domingo, es decir, el 1 sería un domingo. Y si utilizo el indicador 2, la semana empieza a contar en lunes. El número 1 correspondería al lunes. En este caso voy a usar el indicador 2. El primer argumento es la fecha, el segundo argumento es el número 2 y obtengo un número 4. Quiere decir que esta fecha corresponde a un jueves. En la celda B10 quiero averiguar cuántos días tiene este mes. Uso para eso la función días en mes. Días en mes de la fecha contenida en B4 y obtengo como resultado 31, que son los días que hay en el mes de enero. En la celda C5 quiero obtener ahora el nombre del mes según el contenido de la celda D4. Voy a usar para eso la función siconjunto. La sintaxis de la función es la que veis en pantalla. Introduzco siconjunto. La primera condición es que en D4 esté el valor 1. Punto y coma para separar la condición del resultado y ahora el resultado que quiero obtener. Como quiero obtener la palabra enero, es una cadena de texto, tiene que ir entre comillas. Introduzco enero entre comillas, punto y coma y paso a la segunda condición. La segunda condición es que en D4 esté el valor 2. Punto y coma, el resultado que quiero obtener es el texto febrero. Punto y coma y así sucesivamente. D4 igual a 3, punto y coma marzo. Bueno, lo voy a dejar ahí, pero tendríamos que seguir hasta diciembre. Si pulso intro, ya obtengo el nombre del mes. Voy a hacer ahora algo similar con el día de la semana. Si en la celda F4 que contiene el número de día de semana hay un 1, quiero que aparezca el texto lunes. Si hay un 2, quiero que aparezca martes, etc. Entonces compongo la función siconjunto. La primera condición es que F4 sea igual a 1. Punto y coma, el resultado el texto lunes. Punto y coma, segunda condición, que F4 sea igual a 2. Punto y coma, resultado para esta condición el texto martes. F4 igual a 3, texto miércoles. F4 igual a 4, jueves. F4 igual a 5, viernes. Y tendríamos que seguir así hasta domingo. En este caso obtenemos jueves. Estos dos ejemplos, para obtener el nombre del mes y el día de la semana, simplemente es para ver cómo funciona la función siconjunto. Si realmente quisiésemos obtener el nombre del mes o del día de la semana en una celda, de una fecha determinada, podríamos hacerlo a través de los formatos de celda. En el botón derecho, en un menú contextual de la celda, opción formato de celdas. En la pestaña números podríamos aplicar un formato de fecha que contuviese el nombre del mes, el día de la semana, todas esas opciones que tenemos ahí. O podríamos usar los códigos de formato e introducir nosotros ahí directamente el código que quisiéramos. Ahora en la celda B11 vamos a calcular los días que faltan para terminar el mes. Simplemente tenemos que hacer una resta. Serían los 31 de días totales que tiene el mes menos el día de hoy, el día 9. Pulsamos intro y tenemos el resultado, 22 días.
En la celda B13 queremos una cadena de texto con el contenido que tenemos en pantalla. Queremos que aparezca el mes de enero, tiene 31 días, por lo que faltan 22 días para terminar el mes. En este caso estamos usando el operador de concatenación ampersand. Para usar este operador de concatenación tenemos que poner las cadenas de texto entre comillas y las referencias a las celdas, unidas por ese operador de concatenación ampersand. Entonces introducimos, en vez de entre comillas, ampersand, C5, ampersand tiene, etc. Lo que ves en pantalla. Vamos componiendo esa fórmula. Y tenemos ahí el resultado. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero con la función concatenar, que lo que hace es concatenar contenido. Texto, numérico, fechas, fórmulas, funciones, lo que sea. Ponemos igual a concatenar y todos estos contenidos, texto, referencias, los separamos por punto y coma. Aquí ya no se usa el operador ampersand, sino que ponemos los argumentos separados por punto y coma. El texto entre comillas, punto y coma, las referencias, etc. En la segunda parte del ejercicio quiero obtener a partir del nombre de una persona sus iniciales. Vamos a usar las funciones de texto que ves en pantalla. Para obtener la primera inicial, o sea, el primer carácter de una cadena de texto, usamos la función izquierda. La función izquierda tiene dos argumentos. El primero, el texto de donde queremos extraer caracteres a la izquierda, que sería el texto contenido en B28. Punto y coma, y el segundo argumento es el número de caracteres a la izquierda que queremos obtener. Solo queremos la primera letra, entonces ponemos un 1. Obtenemos entonces la primera letra de la cadena de texto, es decir, la J. Vamos a averiguar ahora dónde está el primer espacio en blanco de la cadena para obtener después la letra siguiente, es decir, averiguamos que el primer espacio en blanco está en la posición 4 para obtener después la letra M en la posición 5. Para averiguar la posición de un carácter dentro de una cadena, utilizamos la función encontrar. Ponemos igual a encontrar, el primer argumento es el texto que busco. Busco un espacio en blanco. Para calc, un espacio en blanco tiene el mismo valor que cualquier otra letra. Entonces pongo comillas, espacio en blanco, comillas, que es el texto que busco. Punto y coma, el siguiente argumento es dónde lo busco. Sería pues en el contenido de B28. Punto y coma, ¿y a partir de qué posición? Pues a partir de la primera posición, del primer carácter de la cadena. Pulso intro y obtenemos que el primer espacio en blanco está en la posición 5, que comprobamos que realmente es así. Para obtener ahora la segunda inicial, voy a utilizar la función mid, que extrae texto de una cadena. Ponemos igual a mid, el primer argumento es el texto de donde vamos a extraer, que sería B28. Punto y coma, ¿a partir de qué posición vamos a extraer? Pues de la posición del primer espacio en blanco, F32, más 1, es decir, la siguiente al espacio en blanco. Punto y coma, ¿y cuántos caracteres queremos extraer? Solamente queremos una letra, pulsamos intro y obtenemos la M. Usamos de nuevo la función encontrar para averiguar la posición del segundo espacio en blanco. Ponemos igual a encontrar. El texto que busco es un espacio en blanco, comillas, espacio en blanco, comillas, punto y coma, lo busco en B28, punto y coma, y a partir de qué posición, ya no le puedo decir a partir del número 1, porque me volvería a encontrar el primer espacio en blanco. Le digo que busque a partir de la posición de F32 más 1. Pulso intro y obtengo el número 12, que es la posición del segundo espacio en blanco. Para obtener ahora la tercera inicial utilizo de nuevo la función mid. Igual a mid, el texto de donde extraigo es B28, a partir de la posición 12 más 1, es decir, del valor de F34 más 1, ¿y cuántos caracteres? Pues 1. Ahí tenemos la P. Buscamos ahora la posición del tercer espacio en blanco, de nuevo función encontrar, buscamos el espacio en blanco en B28
a partir de la posición de F34 más 1. Y obtenemos la cuarta inicial con mid de B28 en la posición F36 más 1 y un carácter. Y ya tenemos la cuarta inicial. Ahora lo que tengo que hacer es unirlas todas juntas con la función concatenar. Concatenamos de 31, F33, F35 y F37 y ya tenemos las iniciales del nombre. Vamos a suponer ahora un nombre que solamente tenga 3 partes. Por ejemplo este. Vemos que el tercer espacio en blanco y la cuarta inicial producen un código de error, porque no hay ese tercer espacio en blanco. Para evitar que nos aparezcan estos mensajes de error, estos códigos, vamos a utilizar la función SIERROR. La función SIERROR nos permite darle un valor alternativo en caso de que el valor que buscamos produzca un resultado de error. Voy a editar el contenido de la celda F36 y añadir al principio la función SIERROR. El primer argumento es el valor que quiero obtener, que es el que ya teníamos en la celda. Punto y coma, y a continuación el valor alternativo, qué valor quiero obtener en caso de que produzca un error. No quiero ningún valor, o sea, quiero una cadena vacía. Entonces introduzco comillas, comillas que se abren y comillas que se cierran, sin texto dentro. Eso es una cadena vacía. Pulsamos intro y vemos que en esa celda ya no hay nada aparentemente, no hay una cadena vacía. Hacemos lo mismo con F37, añadimos SIERROR, dejamos la función mid y el valor alternativo también la cadena vacía. Y ahora pues ya no nos aparece el error. Y las iniciales pues ya no dan error tampoco porque lo que se ha añadido al final de esas iniciales es una cadena vacía. Si volvemos a poner un nombre con 4 elementos, vemos que de nuevo aparecen las 4 iniciales. En esta última celda vamos a poner el texto que nos dice el enunciado. Entonces vamos a usar la función concatenar. Las cadenas de texto entre comillas y separando los argumentos por punto y coma. Las iniciales de B28 son B39. Y ahí está. En la tercera parte del ejercicio partimos de un nombre inicial donde todo está en minúsculas y lo que vamos a obtener es ese mismo nombre pero con las iniciales en mayúsculas. Hay una función que ya hace eso directamente, es decir, que pone las iniciales de una cadena de texto en mayúsculas, que es la función nonPropio, pero nosotros vamos a hacerlo de esta forma para practicar. Entonces introducimos un nombre, por ejemplo este, solo lo vamos a hacer para 3 elementos, el procedimiento sería el mismo si hubiese más, y vamos a utilizar las funciones que ves en pantalla. Para averiguar la primera inicial, ya lo hemos visto antes, utilizamos la función izquierda. El texto al que le aplicamos esta función es el contenido en B54 y los caracteres que quiero extraer es 1 y obtenemos la A en minúsculas. En la celda de al lado voy a pasar esa A minúscula a mayúsculas usando la función mayúsc de B56 me da como resultado esa letra en mayúsculas. Ahora lo que voy a hacer es sustituir en el nombre inicial que está en la celda B54 la A minúscula por la A mayúscula. Utilizo entonces la función sustituir. Igual a sustituir, el primer argumento es el texto original, que está contenido en B54. Y coma, el texto que voy a sustituir es la A que está en B56, la A minúscula, punto y coma. El texto por el que lo sustituyo es el que está en C56, punto y coma. Y ocurrencia quiere decir cuál de las letras A's voy a sustituir, la primera, la segunda, la tercera. En este caso le voy a decir la primera A que se encuentre. Pongo el número 1 y obtenemos ya el nombre con la primera inicial en mayúsculas. Voy a averiguar ahora el primer espacio en blanco, igual que hicimos en la otra parte del ejercicio, con la función encontrar. Encontrar un espacio en blanco en B54 a partir de la posición 1 y me dice que está en la posición 4. Ahora extraigo con la función mid, como hicimos antes también, del texto B54 a partir de la posición de B57 más 1 y un carácter. Ya tenemos ahí la L.
La pasamos a mayúsculas con la función mayúsculas, de D56 y obtenemos la L. Ahora voy a usar la función sustituir y le voy a decir que en el texto que está en D56, que es donde ya tengo la primera inicial en mayúsculas, punto y coma, me sustituya. Ahora aquí hay que prestar atención. No le puedo decir simplemente que sustituya una L en minúscula por una L en mayúscula, porque ese nombre puede tener muchas L's. Entonces, ¿cómo sé que esa L, de todas las que tenga el nombre, es la que yo estoy buscando? Bueno, pues si está precedida por un espacio en blanco. Yo tengo que buscar una forma de decírselo a Calc. Esa es la que se me ocurre a mí. Entonces le digo que lo que busque es un espacio en blanco concatenado a una L minúscula, es decir, un espacio en blanco concatenado con B58, punto y coma, y que me lo sustituya por otro espacio en blanco concatenado con C58, punto y coma, y la ocurrencia, o sea, ¿cuál? El primer espacio en blanco con la L, el segundo, el tercero, pues el primero que se encuentre. Pulso intro y ya lo tenemos ahí. Fíjate que si yo en el nombre, por ejemplo, tuviese Anabel López, vemos que no me sustituyó la primera L de Anabel por una L mayúscula, precisamente porque le dije que antes llevaba un espacio en blanco. Vamos a averiguar ahora dónde está el segundo espacio. Usamos la función encontrar espacio en blanco en D58, también le podría haber dicho en B54, punto y coma a partir de la posición B57 más 1, extraemos la segunda inicial con la función mid, extraemos de D58 a partir de la posición de D59 más 1, extraemos un carácter, lo pasamos a mayúsculas con la función mayúsculas y ahora sustituimos igual que hicimos antes. Sustituimos en D58 un espacio más la letra G minúscula por un espacio más la letra G minúscula. Y a partir de la ocurrencia número 1, porque aunque el apellido anterior hubiese tenido una G, ahora ya estaría con G mayúscula, con lo cual también lo estaríamos haciendo bien. Pulsamos intro y ya lo tenemos ahí. Y ahora simplemente, si cambio el nombre y le pongo los dos apellidos que empiecen por L, pues vemos que también lo hace bien. Probamos con otro. Y ahora, en nombre 2, simplemente hacemos una referencia a la celda D60. Vamos a la última parte del ejercicio, donde tenemos una tabla con edades, nombres y provincias de algunas personas. Queremos averiguar, en primer lugar, cuántas personas hay registradas de cada una de esas provincias. Vamos a usar la función lógica contar si, que cuenta las celdas del intervalo que cumplen cierto criterio o condición. Le introducimos en primer lugar el intervalo de celdas donde tiene que buscar el valor, que sería el rango C7, C17, punto y coma, y el criterio es que sea igual al contenido de la celda D19. También podría haber puesto la palabra Lugo entre comillas. Pulso intro y ya lo tenemos ahí. Hago lo mismo con la siguiente provincia, igual a contar si. En el rango C7, C17, punto y coma, busco el valor contenido en D20. Lo mismo con el siguiente, contar si C7, C17, punto y coma, D21. Y lo mismo buscando el criterio de 22. Ahí están. Hay que tener cuidado de que el contenido sea exactamente igual al que estamos buscando, al que le estamos indicando, porque cuando trabajamos con cadenas de texto es fácil que se nos cuele algún espacio en blanco por el medio y no seamos conscientes. Por ejemplo, si yo en esta celda la edito y añado un espacio en blanco antes de la P, el resultado es 0. Porque ninguna celda del rango C7, C17 contiene un espacio en blanco más la palabra Pontevedra. Acordaros que el espacio en blanco para Calc tiene el mismo valor que cualquier otro carácter. Es peor todavía cuando ese espacio en blanco está al final, porque aquí al fin y al cabo lo puedo intuir que hay ahí un espacio en blanco. Pero si se lo quito y se lo añado al final, después de la A, tampoco lo encuentra, porque es una cadena de texto diferente, que lleve el espacio en blanco al final o no. Hay que tener cuidado con estas cosas.
Y en la siguiente fila voy a averiguar primero el número máximo de personas registradas por provincia. Voy a utilizar la función max del rango C19-C22. Y me salen 4, que es de la provincia Lugo. Ahora que ya tengo este dato, puedo buscar el nombre de la provincia. Uso la función buscarv, le digo el criterio de busca. ¿Qué es lo que busco? Pues busco ese número 4 en la tabla. Le indico dónde lo busco. En el rango C19 de 22 tengo que incluir la columna D porque es donde voy a obtener el resultado, que es el nombre de la provincia. Punto y coma. ¿Y el resultado en qué columna está o índice? Pues está en la segunda columna, que tiene el nombre de las provincias. Le pongo el número 2 y el último argumento de la función buscarv, en este caso no nos hace falta. Pulso intro y ahí obtengo el nombre de la provincia asociado a ese número 4, que es el máximo. Si yo ahora varío datos, pues los datos se recalculan. Voy a usar ahora la función concatenar para obtener el texto que nos dice el enunciado. Concateno las cadenas de texto entre comillas con las celdas. Ahí lo tenemos y ya obtenemos la provincia con más personas registradas, es A Coruña, con un total de 7 personas registradas. Puedo combinar alguna celda más para que no se corte. Ahí está. Calculo ahora en la celda C28 el número de personas registradas mayores de edad. Utilizo también la función contar sí. Introduzco la función contar sí. El intervalo que voy a evaluar es el intervalo de las edades o el rango de las edades, A7 a 17. Y ahora, para poner el criterio mayor o igual a 18, voy a introducirlo entre comillas. Esta es la forma que tenemos que hacerlo. Punto y coma, comillas, mayor o igual a 18, cierro comillas y cierro paréntesis. Y obtenemos el número 9. Buscamos ahora la edad de la persona mayor. Usamos para eso la función máximo, max del rango de las edades, A7 a 17. Ya lo tenemos y ahora vamos a buscar el nombre asociado a esa edad. Usamos para eso la función buscarv. El criterio de búsqueda es el número 72, es el valor que vamos a buscar en esa tabla. La matriz o rango de celdas donde vamos a buscar es A7, C17. Bueno, bastaría con poner A7, B17 porque solamente vamos a buscar el nombre que está en la columna B. Punto y coma. El índice o columna de la matriz donde queremos obtener el resultado es la número 2, la segunda columna, que corresponde a los nombres. Y ya obtenemos el nombre de la persona mayor. Para obtener ahora la provincia de esa persona mayor, volvemos a usar la función buscarv. El criterio es el nombre. La matriz donde buscamos es el rango de celdas B7, C17. Aquí no podríamos incluir la columna A, es decir, A7, C17, porque siempre que buscamos con la función buscarv, el valor que buscamos, en este caso el nombre, tiene que estar siempre en la primera columna. Entonces, para que la primera columna sea el nombre, tengo que seleccionar a partir de la columna B. El índice es el número 2, es la segunda columna de la matriz, que es la columna C. En la última celda vamos a obtener el texto que nos aparece en el enunciado. Para eso concatenamos una serie de cadenas de texto con celdas. Usamos la función concatenar, introducimos las cadenas de texto entre comillas y separamos todos los argumentos por punto y coma. La persona mayor es C31, DE31 con C30 años de edad. Pulsamos intro y tenemos ahí el resultado. Con esto queda el ejercicio resuelto. Espero que se haya entendido y que te sirva de ayuda. Si te ha gustado, te pediría un like para que otros usuarios puedan acceder a él. Muchas gracias por tu atención y hasta otro.